Cuando Dios le da, o luego de que Dios le dio la oportunidad al hombre de ser semejante a Él, luego de que Dios le entrega poder al hombre, Dios le da unas instrucciones. Dios le da una oportunidad al hombre de formar y crear un altar para Él. Este altar que Dios envía a formar y a crear para Él tiene unas instrucciones y un orden que el hombre debe de seguir. La palabra del Señor nos muestra desde Génesis hasta Apocalipsis varias historias donde hombres, los cuales Dios llamó y les entregó ministerios, crearon altares para el Señor. Dios les entregó la misma ordenanza que hoy tiene el ser humano, la misma ordenanza que hoy el hombre debe de seguir. Dios se las entregó a estos hombres que llamó a través de su palabra. La palabra del Señor es espíritu. El hombre camina por la palabra del Señor. El hombre camina por la palabra del Señor. La palabra del Señor es profecía. Siendo la palabra del Señor profecía, esta se hace viva en la vida del hombre. Dependiendo la posición del corazón del hombre, dependiendo el deseo del corazón del hombre, es que la palabra va a caminar, va a estar y va a fluir en el espíritu del hombre. Cuando el ser humano obedece la palabra del Señor, la palabra del Señor siendo espíritu, siendo profecía, esta camina en obediencia en la vida del ser humano. Pero cuando el ser humano desobedece al mandato del Señor, a la palabra del Señor, siendo la palabra del Señor espíritu, cada uno de los espíritus que operaron a través de la palabra del Señor en desobediencia, según la desobediencia del hombre, según el deseo del corazón del hombre. De esta manera es que estos espíritus van a operar en la vida del hombre. Decía que hubieron hombres que Dios le dio una oportunidad. Dios les entregó ministerios. Dios les dio oportunidades para que le creasen altar. Estos altares tenían que ser tal y como Dios se los había indicado a través de la palabra. Esto no ha cambiado. El hombre camina por la palabra del Señor. La palabra del Señor le da al ser humano una instrucción por la cual el hombre se debe de llevar. Inmediatamente el ser humano desobedece. Cada uno de los espíritus que operaron a través de la palabra del Señor, cada uno de estos espíritus va a venir a operar. Lo voy a volver a repetir. La palabra del Señor siendo espíritu, según la desobediencia del hombre o la obediencia del hombre, es el espíritu que va a venir a operar en la vida del hombre. El ser humano, el hombre camina por la palabra del Señor. Dios nos da unas instrucciones en Éxodo 20, verso 22, de cómo iba a ser el uso del altar. Estas instrucciones Dios se las dio a Moisés. Nada de lo que nos trae la palabra del Señor ha cambiado. Dios nos dice a través de su palabra que la misma palabra, el mismo mandamiento que Él le entregó al hombre desde el principio,
Es el mismo mandamiento que hoy el hombre debe de obedecer. La palabra del Señor nos dice que el mismo mandamiento que Dios le entregó al hombre sigue siendo el mandamiento que el hombre debe de obedecer. Maravilloso es el Señor. Lo vamos a leer rapidito. Nos dice la palabra del Señor en segunda de Juan apóstol. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que oíste desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra del Señor. Esta palabra la escuchaste en el principio y sigue siendo la palabra que debes de obedecer para este tiempo. Este mandamiento antiguo es la palabra que escuchaste en el principio. La palabra del Señor nos dice que nada ha cambiado. Toda la palabra del Señor es espíritu. Ella viene a alimentar el espíritu del hombre. La palabra del Señor viene a alimentar el espíritu del hombre. Por la palabra del Señor todas las cosas fueron creadas. Por las palabras que están escritas en el libro de la ley, todas las cosas fueron creadas por el Verbo. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él es el Alfa, nos dice Apocalipsis, y Él es el Omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el Alfa y Él es el Omega. Él es el principio y Él es el fin. Apocalipsis 22, verso 13. Maravilloso es el Señor. Nada ha cambiado. Dios le dio la oportunidad, decía, al hombre de crearle un altar. Pero este altar que el ser humano le iba a crear al Señor tenía que ser conforme al corazón del Señor. Inmediatamente el ser humano desobedece al mandato de la ley. Un espíritu de los que le pertenecen a Satanás, de los que vienen del mundo, viene a operar en el cuerpo.